Primera Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Y el texto lo leemos en una versión más reciente, la Nueva Traducción Viviente, y dice así: ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia. Dios los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad, o sea, de la ignorancia, o sea, del pecado, para entrar en la luz maravillosa de su gracia. Amén. Pueden tomar su lugar. Usted dirá, ¿en qué Biblia leyó? Usé dos versiones, la Nueva Traducción Viviente y también la Palabra de Dios para Todos. Así que usted va a cotejarlo. Vamos a estar hablando esta vez sobre llamado divino, que espero al final podamos entender algunas cosas que en tanta cosa que tenemos que decir, podamos llegar y coincidir, que usted me captó la idea de lo que hoy pensamos decirle. Tratando de considerar lo que estamos tratando de captar. Pienso que el llamado que Dios hace al ser humano se sustenta en dos pilares importantes que pudiéramos decirle como los brazos de Dios, que uno de ellos es llamado gracia y el otro misericordia. Si quisiéramos pensar en los dos brazos de Dios, uno de ellos sería la gracia suya y la otra sería la misericordia. Que dicho sea de paso, es por eso realmente que nosotros todavía estamos de pie en esta tierra. Es necesario que como creyentes consideremos por lo menos dos cosas importantes que tienen que ver con el llamado en sí y también con el propósito para el cual fuimos llamados. Tenemos que comprender eso. Fuimos llamados, pero ¿para qué? Si logramos entender que fuimos llamados por Dios y luego para qué fuimos llamados, entonces viviremos la vida cristiana, pero lo haremos de manera espontánea, voluntaria y con firmeza. Lo que pasa con algunos que no han logrado captar eso, entran al Evangelio, pero luego se salen. La pregunta es, ¿qué pasó? Que algunos hasta los vimos saltar, danzar y alegrarse en el camino, y algunos hasta los vimos hablar en nuevas lenguas y pensamos que eran bautizados con el Espíritu Santo, pero luego se retiraron. ¿Realmente qué pasó? Tendríamos que comprenderlo. Tenemos que empezar analizando que nosotros como creyentes o como seres humanos fuimos llamados, por lo menos en lo que yo creo hoy, para cuatro cosas importantes, y entre ellas la primera sería para ser salvos. Fuimos llamados por Dios para ser salvos. Número dos, fuimos llamados también para ser santos. Amén. Fuimos llamados para ser salvos, para ser santos. También fuimos llamados para ser el pueblo de Dios en la tierra. Y fuimos llamados también para ser servidores de Dios aquí y allá. Eso tenemos que entenderlo. Ser salvos, ser santos, ser el pueblo de Dios y ser servidores de Dios. Si logramos entender eso, aunque sea en toda nuestra vida, nos va a ayudar para que pasan los años, vienen los años, se hace viejo el ser humano y lo menos que hace, o lo mínimo que hace, es retractarse de su fe. No se aleja de su fe. ¿Por qué razón? Porque está consciente que fue llamado por Dios para ser salvo, ser santo, ser el pueblo de Dios y servir a Dios. Y eso conlleva varias cosas. La palabra llamado en sí tiene que entenderse o refiere a la acción y efecto de llamar, lo cual implica por lo menos tres cosas importantes, que es las que queremos referir en las tantas que menciona la palabra llamado.
Podríamos decir varias cosas, pero entre ellas escogí estas tres. Y la primera tiene que ver con convocar. O sea, vengan. La primera, vengan. Es una manera de atraer. De hecho, la iglesia fue llamada de entre las multitudes para formar un pueblo del Señor. Entonces sería convocar, atraer a la gente a nosotros. La segunda es nombrar, que tiene que hablarse de la posición, pero también la titulación que tenemos nosotros ante Dios y quizá ante la sociedad. De ahí que nos llaman iglesia. Tenemos que considerar eso. También denominar. Y en este caso tendría que ver con la asignación. Todos nosotros servimos para algo, pero ¿qué es aquello en lo que servimos? Tenemos que identificarlo. Eso en lo que servimos seguramente tiene que ver con el llamado de Dios. No fuimos llamados acá para hacer todos lo mismo. Todos tenemos alguna asignación exclusiva. Y en esa asignación a la que fuimos llamados, después de ser para ser salvos, para ser santos, para ser el pueblo, en el campo del servicio, tenemos que ver qué cosas realmente son aquellas que son de nuestra predilección. Y, por cierto, profesionalizarnos en eso que sabemos que podemos hacer. Y aquí tendríamos entonces algunas ideas. Tendremos que considerar que desde el concepto bíblico, la expresión llamado alude a la invitación directa de Dios a personas específicas. Llamado directo de Dios a personas específicas para cumplir propósitos de Dios en el mundo. Fuimos llamados, fuimos privilegiados por Dios como personas exclusivas y específicas. La pregunta es, ¿todos aquellos que han oído el Evangelio realmente han atendido el llamado? Y la respuesta es no, no todos. Muchos han sido llamados, lo cual es lo contrario de eso. Dice, pero pocos los escogidos. El llamado ha sido bastante generalizado y hoy por hoy no hay una sola persona en la tierra, en el mundo ya evangelizado, que desconozca el Evangelio. No pocos han aceptado el Evangelio. Entonces somos llamados para cumplir propósitos especiales en este mundo. El término en este caso describe la acción por medio de la cual Dios, el Creador, elige a sus siervos o a sus servidores para ocupar en ellos una posición especial en el mundo y hacer que las cosas caminen. En este caso, que la iglesia avance, pues la iglesia no empezó con nosotros. Nosotros somos parte de la iglesia que ha venido transcurriéndose en toda la historia. La historia de esta iglesia nos dice que hay personas que ya no están con nosotros. Fueron muy buenos en su servicio, pero ya no están, porque ellos se fueron, ya sea a la eternidad o sea a otra misión que cumplir, pero ya no están entre nosotros. Pero la iglesia aún sigue, prevalece. ¿Por qué? Porque Él está manteniendo con sus servidores a lo que pudiéramos llamar la iglesia o el pueblo de Dios. En este caso pudiéramos pensar entonces que el llamado tiene que ver con una invitación específica que Dios hace a las personas. Y ahí está un poquito el detalle. No todos los que oyen el mensaje sienten el deseo de aceptarlo, pero hay personas que sienten que como que es con ellos directamente. Espero que con ustedes ya haya pasado esa experiencia. El predicador está hablando y usted dice, eso por mí lo está diciendo el predicador. Siente como que lo estuvieran señalando. Entonces el Eterno está haciendo específico con usted, haciéndole una invitación. Y usted dice que está diciendo palabras que no sé, pero... Y comienzan a llorar las personas. Y entonces resuelven levantar su manita, caer de rodillas o hacer una oración y luego ser cristianos. Pero acuérdese, tiene que ver con una disposición del Eterno tocando a su corazoncito y usted escuchando la voz, esa invitación y diciendo amén, aquí estoy. Quiero que empecemos nosotros a celebrar, porque todos los que hemos seguido el camino del Evangelio y ya tenemos varios años de estar en él sin irnos, aunque hemos sentido apagones, pero estamos de pie, seguramente es porque entendimos el llamado del Señor. Y aquí estamos,
aceptamos la invitación. Hay expresiones en el texto que leímos hoy, las cuales son alusivas a Israel físico, obviamente. El pasaje que leímos hoy nos da algunas pautas para pensar que son expresiones que directamente, hay expresiones ahí que directamente se aplican a Israel, al Israel físico. Hay un Israel físico en la tierra de Israel, o el Estado de Israel, o la nación de Israel. Ustedes saben bastante de eso. Entonces, las palabras que leímos hoy están siendo alusivas a ellos, pero hay una razón. Pedro estaba hablando con judíos convertidos al cristianismo, y eso le hace utilizar figuras comprensibles por ellos para luego aplicar la palabra hacia ellos, como quien dice, quiero ponerles algunas figuras a ustedes que van a ser comprensibles por ustedes. Y es ahí donde encontramos por lo menos 4 aspectos que vimos hoy en el texto que leímos al principio. Y ahí encontramos 4 aspectos importantes que tiene el texto y que señala el cómo el eterno Dios ha denominado a los creyentes que constituyen o conforman la iglesia. Ustedes y yo leímos, por ejemplo, sobre linaje escogido. Sí se recuerda que leímos en el texto esa palabra, linaje escogido. Luego, real sacerdocio. Luego, nación santa. Y luego, pueblo adquirido por Dios. 4 aspectos con los cuales Pedro se dirige a la iglesia oyente de ese momento. Y ahí podemos ver algunas cosas, como por ejemplo el linaje escogido. Partiendo del pueblo de Israel de manera física, hablando con ellos, alude al llamamiento abrahámico, o sea, Dios llamando a través de Abraham a un pueblo que iba a constituir en la tierra, la creación del pueblo de Israel, luego el establecimiento de Israel como su propio pueblo en la tierra. Dios comenzó a formar su pueblo en la tierra a través del pueblo de Israel, con un llamamiento a Abraham, a quien le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso le dijo el Eterno a Abraham. Y Abraham creyó esa palabra, y en su simiente o en su linaje se estableció lo que hoy llamamos la nación de Israel, literalmente hablando, el pueblo físico hablando. Así que Pedro está haciendo énfasis a una bendición que el Eterno le hizo a Abraham, una palabra que le declaró a Abraham, de que de él saldría un pueblo numeroso y que ese pueblo sería bendito, y que de ese pueblo las naciones de la tierra también recibirían una bendición. Por el otro lado aparece la expresión real sacerdocio, que tiene que ver, o esta expresión alude al oficio intermediario que realiza Israel, o realizaría Israel específicamente al servicio del rey, o sea, de Dios. Dios, como el rey de la creación y de la nación de Israel, necesitaba que hubiesen personas que intermediaran el servicio. Y en este caso aparecen los sacerdotes, exclusivamente la clase sacerdotal judía que servía como intermediarios. Ustedes saben de qué se trataba. Ellos ofrecían un sacrificio, los sacerdotes, en nombre del pueblo hacia Dios, para traer la bendición de Dios hacia el pueblo. Y de esa manera ellos servían como la base con la cual Dios se comunicaba con los demás. Podemos creer entonces que desde aquí estamos viendo la necesidad que el Eterno miraba en Israel para convertirlos a ellos, y más tarde a la iglesia, como una clase sacerdotal, para que ellos se encargaran de atraer un servicio hacia los demás. Y aquí cabe la palabra de Pedro cuando establece, y nosotros como iglesia llegamos a aceptar, que todos nosotros los que somos cristianos hoy tenemos entrada libre al trono de la gracia, así que todos ahora podemos llegar a Dios sin intermediarios. Usted puede arrodillarse donde quiera que está, algo que no se podía hacer antes de la venida de Cristo. Pero gracias a la venida de Cristo, hoy tenemos ingreso libre a la presencia misma de Dios, y desde esa perspectiva, todos nosotros somos sacerdotes del Señor. Y esto pues no solamente tiene que ver con entrar al cielo, sino también tiene que ver con el servicio que ofrecemos a favor de otros desde el campo sacerdotal. Significaría unos ayudando a otros. En el caso de la nación santa, esa expresión alude al nombre que le da Dios a su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así es reconocido Israel
físico como la nación santa. Al hacerlo Dios, lo escoge a ese pueblo como el lugar de donde operaría para que todas las naciones conozcan a Dios. O sea, Israel se constituye en lo reservado para Dios para llevar una esperanza al mundo. Nación apartada exclusivamente para Dios de entre todas las naciones de la tierra. Pueblo adquirido por Dios. Todo lo que viene en estas palabras conlleva lo que hizo Dios de la creación, llamamiento de Abraham, luego la creación de un pueblo, luego el establecimiento de un pueblo que hasta hoy ese pueblo, literalmente hablando, es un pueblo respaldado por Dios. Hablando de la nación de Israel. Pero aquí viene algo que tenemos que decir, pero ¿qué tenemos nosotros que ver con la nación de Israel? Absolutamente nada, diríamos, porque ellos son una clase de pueblo, nosotros somos otra clase de pueblo. Nosotros somos judíos. No, no somos judíos. ¿Cómo somos nosotros? Somos gentiles. O sea, los que no son judíos son gentiles. Pero ahora resulta que también estas palabras son predicadas a nosotros. La pregunta sería, ¿y qué tenemos nosotros que estar oyendo palabras dichas a los judíos? Diría que ninguna razón tendríamos para escucharla, pero estas palabras tienen aplicación a nosotros hoy. Si las expresiones encontradas en el texto son alusiones directas a Israel o al Israel físico, la pregunta es, ¿cómo cobran aplicación estas palabras a los cristianos gentiles? Y aquí tenemos que ponerle cuidado. Notemos que, aunque Pedro se está dirigiendo a los judíos, estos judíos son integrantes de la iglesia cristiana que nace después de Cristo. O sea, Pedro no está hablando con la nación física. Pedro está hablando con un grupo de judíos convertidos al cristianismo. Son los primitivos cristianos, pero ellos vienen de la fe judía para convertirse en cristianos. Y aquí Pedro está hablando con ellos y tenemos que entender que la iglesia al principio estaba constituida con judíos convertidos al cristianismo, la que más tarde también incluyó a los gentiles. Ya en el capítulo 6, por ejemplo, de Hechos, ya aparece una dificultad porque dice que se armó una problemática en la iglesia porque resulta que las mujeres de los gentiles no estaban siendo atendidas, o las personas con necesidad no estaban siendo atendidas entre los judíos. Había preferencia para los judíos y los gentiles no estaban siendo atendidos. Quiere decir que ya había judíos y gentiles incluidos en la iglesia. O sea, la iglesia primitiva ya estaba reuniendo a los dos grupos. Esto daba pautas entonces que la iglesia necesitaba algunas reformas importantes, y aquí Pedro tiene que incluir, o desde esta perspectiva llegamos a la conclusión de que el Nuevo Testamento permite que con los mismos términos mencionados por Pedro en relación al Israel físico, se señale también a los cristianos o creyentes en Cristo que conforman el cuerpo de Cristo, o sea, el pueblo de Dios. Dicho de otra manera, a los judíos físicamente hablando se les llamaba así, como usted leyó: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero esos términos también son aplicables a nosotros. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesucristo el Salvador. Entonces no solamente se aplican a ellos, espiritualmente también se aplican a nosotros. Y aquí es donde tenemos que considerarlo. Las palabras que Pablo expresara en razón de nuestra inclusión y bendiciones abrahámicas concuerdan con las de Pedro. Y esto pudiéramos leer en Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 9 y versículo 14. Mejor si lo lee conmigo en la traducción lenguaje actual. Vea cómo dice la palabra. Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Hasta entonces no existía el pueblo de Israel. Solo existía la humanidad, pero sí existía un hombre que fue llamado por Dios, y este hombre entendió el llamado por Dios. Así que Abraham aceptó el llamado de Dios, porque confió en Dios. Entonces dice Pablo: sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia.
Gracias a ti, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Hablando de las naciones de la tierra, está ya refiriéndose a nosotros, los que conformamos la humanidad. Así que tenemos que ver el texto. Dice, así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él como Abraham lo hizo. Abraham no tenía nada atractivo que ver, lo hizo por la fe. Y nosotros estamos en el mismo asunto. Nosotros no tenemos una promesa que podamos ver para creer y luego vamos. Por la fe se nos anunció una buena nueva y la hemos creído y la seguimos esperando un día tenerla. Y eso nos hace semejantes entonces a Abraham. Y la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Pedro dice en el versículo número 10 de lo que leímos hoy, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces, ¿se aplica a nosotros los términos dados a Israel? Sí, se aplican desde el campo espiritual. Nosotros también somos linaje escogido. Nosotros también somos real sacerdocio o sacerdotes al servicio del rey. Nosotros también somos nación santa, o sea, una congregación, un pueblo llamado a ser una nación santa para Dios. Y somos un pueblo adquirido por Dios. Gracias a que fuimos creados por Dios y también fuimos redimidos por Dios. Ahí tenemos, entonces, Dios obró en nosotros o entre nosotros los gentiles. Así que tenemos la bendición que Dios obró a favor de nosotros, haciendo por lo menos algunas cosas. Y veo 4. Enviando a Jesucristo, un judío descendiente de Abraham, y lo mandó como nuestro Salvador. Jesús, en el capítulo 4, él menciona que, en el capítulo 4 de Juan, él menciona que la salvación viene de los judíos. O sea, un judío convirtiéndose en el Salvador de la humanidad. Esto es Cristo Jesús. Dios también obró levantando predicadores que fueran a los gentiles, por ejemplo, un Pablo. Luego, también obró llamando entre otros gentiles o de las naciones a personas que constituyeran su iglesia, entre ellos están ustedes. Y por último diríamos que Dios llamó, también obró entre nosotros, dándonos la bendición prometida a Abraham. Así que la bendición que Dios le ofreció a Abraham también nos incluye a nosotros. Vean lo importante entonces, cómo Dios ha obrado. Y estamos dando este tipo de enseñanza, ¿por qué razón? Porque como iglesia necesitamos por lo menos 2 cosas que queden claras en nosotros. Que somos un pueblo que no existimos por la simple intención de alguien que planta una iglesia. Existimos por la voluntad del Señor. Y luego, lo otro que tenemos que tener claro es que fuimos llamados por Él para cumplir una misión en la tierra y tenemos que hacerlo. Para eso fuimos llamados. Entonces, el propósito de Dios para el pueblo de Israel y para la iglesia es el mismo. ¿Lo puede decir conmigo? El propósito divino para el pueblo de Israel y para la iglesia es el mismo. Si tenemos el mismo derecho, entonces tenemos el mismo propósito y la misma misión. No hay cambio. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Constituir un pueblo propio. Dios tiene un pueblo propio. ¿Y cómo se llama ese pueblo? Se llama iglesia o el Israel espiritual. Constituir un pueblo propio al cual proclame las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, el Eterno, nos creó con un propósito. Con ese propósito creó a Israel y con ese propósito creó a la iglesia. Tener un pueblo propio suyo en la tierra que anuncie a otros las verdades o las misericordias o el favor de Dios para que otras personas también conozcan al Dios que nosotros hemos conocido. Ese en sí sería para nosotros el conocimiento necesario de adquirir. ¿Quién nos llamó a nosotros? El mismo que llamó a Abraham, el mismo que constituyó
de Abraham a un pueblo en la tierra, el mismo que dio a ese pueblo descendiente de Abraham las bendiciones que ya leímos, ese mismo nos llamó a nosotros. Y si el Dios que llamó a Abraham es el mismo de nosotros, entonces tenemos privilegios como los tenía el pueblo que era el pueblo descendiente de Abraham, pero también los privilegios nos llevan a pensar en responsabilidades similares a las que Dios esperaba de aquella nación. Así que a manera de conclusión tendríamos que decir que un creyente en Cristo debe considerar por sí mismo el grado de importancia que tiene para Dios. ¿De qué cosa tiene que entender usted? El grado de importancia que usted tiene para Dios. Cuatro maneras de titularlos a nosotros. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que, ¿qué tan importantes somos para Él? Cada quien debe de entender por cuenta propia, tratar de entender eso, la importancia que tenemos para Dios, pero a la vez el privilegio recibido a través de Cristo. Sin Cristo no hubiese sido posible este privilegio que tenemos. Gracias a Cristo tenemos este privilegio, pero esto nos lleva también a llegar a la conclusión de la responsabilidad que tenemos o que conlleva el ser integradores del pueblo de Dios. Podemos verlo así. Entonces, mis hermanos, cada creyente en Cristo debe considerar por sí mismo el grado de importancia que tiene para Dios, el privilegio recibido a través de Cristo y su obra redentora, y a la vez la responsabilidad que conlleva el ser integradores del pueblo de Dios. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Tenemos que tratar de cumplirlo. Dios nos convocó y nos puso nombre y a la vez nos asignó una misión que cumplir. Tenemos que tomarlo en cuenta. Somos privilegiados al ser constituidos su pueblo y somos responsabilizados a cumplir el propósito para el cual fuimos constituidos. No podemos obviarlo. Fuimos constituidos por Dios para ser un pueblo especial y a la vez tenemos una responsabilidad que está sobre ese privilegio que tenemos. ¿Para qué fuimos llamados? Fuimos llamados para formar el pueblo de Dios, pero también para que como pueblo de Dios demos a conocer al mundo quién es Dios. Entonces diríamos que debemos ser anunciadores de la gracia y la misericordia divina para que los incrédulos también conozcan al Dios que nos llamó a nosotros. Amén. ¿Qué les dije al principio? Hay dos brazos que les mencioné. Los dos brazos de Dios. ¿Cuáles serían? La gracia y la misericordia. Nosotros vivimos por eso. Sin la gracia de Dios, nosotros no significamos nada. Y sin su misericordia no estuviéramos aquí. Entonces su gracia nos alcanzó y su misericordia nos trajo a Él. Y hoy podemos nosotros decirle a los demás que tenemos un Dios que no es exclusivo para un pueblo físico en la tierra, sino para todos aquellos que creen en Dios y que obedecen al llamado de Él y que se constituyen en seguidores de Él. Para ellos también las bendiciones dadas a Israel son alcanzables. Tenemos que entender eso. Así que, mis hermanos, quisiera que volvamos a tomar en cuenta lo último que estoy tratando de dejar con ustedes. Tenemos una importancia para Dios. Somos bien importantes para Dios y esto es gracias a Cristo Jesús, y eso nos lleva a pensar en que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como linaje escogido, como nación santa, como real sacerdocio, como pueblo adquirido por Dios. Tenemos una responsabilidad, sentirnos privilegiados y a la vez decirle a otros lo importante que somos. Pero no solamente eso, expresarlo con nuestra actitud, que es mucho más. Que la gente conozca a Dios no solamente por lo que decimos, sino por la calidad de pueblo que somos. Espero que esto último marque nuestro corazón. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos permite escuchar esta vez en calidad de una reflexión y que cada uno de nosotros pueda valorar el propósito de Dios para usted, el privilegio que tiene y a la vez la tarea que tenemos como pueblo de Dios. Padre, te doy gracias por esta reflexión. Espero que esta palabra cobre lugar en el corazón de cada oyente.
cada uno de los que escuchamos esta palabra, de seguro tenemos razón para estarla escuchando. También para sentirnos privilegiados y más allá de vernos privilegiados como hijos tuyos, también responsabilizados a llevar a otros este mensaje. Yo te doy gracias por la oportunidad que me das en lo particular de entender que soy alguien importante para ti, que gracias a Cristo Jesús, gracias a su obra redentora, yo puedo decir que soy lo que soy. Así que te alabo y te bendigo. No fuera lo que soy, si no fuera por el llamado que tú me hiciste. Yo lo logré entender y me hice seguidor tuyo. Y aquí estoy constituyendo este pueblo o parte de este pueblo que te adora en la tierra. También con la intencionalidad muy definida de anunciar a otros el gran favor que tenemos nosotros como personas salvadas por ti. Que esta palabra que hemos anunciado hoy pueda llevar a nuestro corazón la certeza y la seguridad de que lo que hablamos es con el fin de educarnos y edificarnos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias por esta palabra que nos permites leer. Permítenos aplicarla sabiamente a nuestro corazón y así nuestra práctica sea realmente como verdadero pueblo tuyo en la tierra. Lo pedimos en el nombre precioso y bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.